para compartir, ¿no? No, no estamos compartiendo. ¿O sí? No sé. Ya está grabando, Antonio. Ay, santo Dios. No, no pasa. Ya. Bueno, muy bien. Muy buenas noches, buenas tardes para todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Antonio Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Gus. Buenas tardes, Buenas Antonio. tardes. Bienvenidos a esta es el mundo del trading. Tenemos la primera de 2 sesiones hoy. La siguiente va a ser mañana a la misma hora. Esta semana hicimos una excepción debido a que la semana pasada, por algunas dificultades de carácter personal, no pudimos llevar a cabo el webinar. Bienvenidos todos quienes están viendo este en vivo, les agradecemos su tiempo, y a aquellos que están viendo el pregrabado, pues por supuesto que también gracias por dedicar un poco de tiempo a estos webinars que esperamos que sean de su interés. Si quieres, Antonio, procedamos a proyectar y vamos avanzando con la presentación en OneNote. Exacto. Espérate un segundito. Eddie está con silencio por si acaso, no sé si lo tiene adrede, pero para que lo tenga claro. Sí, un poco de ruido del hogar, pero pues sí, lo volvería a poner activo a medida que vayamos avanzando. Perfecto. Advertencia de riesgo. Los productos de Iron FX se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo y es posible perder todo el capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todo el mundo y debe asegurarse de que comprenden los riesgos que conllevan. Descargo responsable de la información contenida en este seminario web no debe considerarse un consejo de inversión ni una recomendación de inversión, sino únicamente material educativo. Este material es solo la opinión personal del autor o autores y no se han tenido en cuenta los objetivos de inversión ni la tolerancia al riesgo del cliente. Iron FX no se responsabiliza de ninguna pérdida derivada de la información aquí contenida. La redistribución del material está estrictamente prohibida. Muy bien. Buenas, Joseph. Bienvenido. Gracias. Pasemos si quieres a la derecha, miremos un poco lo que vamos a ver hoy y el objetivo. ¿Quieres el Bueno, muy objetivo bien. primero o lo Sí, otro? podemos solo ver el objetivo. Vamos a profundizar en las variables de análisis fundamental, análisis técnico, gestión del riesgo para tomar decisiones fundamentadas al hacer trading en sus diversos tipos: scalping, day trading, swing trading y trading estructural sobre el tipo de cambio libra esterlina dólar. Y a mano derecha, pues como siempre sabemos, está lo que vamos a ver ya descompuesto en la sesión, que es similar o es idéntico, cambia solamente la libra esterlina dólar a lo que vimos para el euro dólar en 2 sesiones anteriores y para el dólar yen en 2 sesiones anteriores. Vamos a hacer un análisis de la situación actual del tipo de cambio, cómo llegamos aquí. Vamos a ver las variables económicas que fundamentan la tendencia, el análisis técnico, que se será mañana, valores variables de riesgo, volatilidad, etcétera, toma de decisión, posición corta o larga y toma de posición estática. Muy bien, Antonio. Entonces vámonos a la izquierda, por favor, a la primera gráfica. Vamos a poner la primera gráfica entonces. Aquí está la primera gráfica. Bueno, la primera gráfica que tenemos es una gráfica que ya hemos ilustrado durante algunos de los webinars anteriores, que es la gráfica estandarizada, por supuesto actualizada al día de hoy, donde la base inicial es base 100, siendo la base inicial de enero 3 de 2022, o sea, hace prácticamente 15 meses. Y lo que vemos arriba a la izquierda es el cuadro que muestra sobre esa base 100 qué comportamiento han tenido las diversas monedas. Entonces, por ejemplo, la blanca, que es la primera, dice 114,154. Quiere decir que el yen se ha depreciado contra el dólar en 14,15%. Y lo vemos también, por supuesto, pues ahí en las líneas a mano derecha,
en el eje X, pues el 114.15, por si acaso alguno de los que están viendo esto en vivo o pregrabado no hayan participado. Entonces ya saben cómo está construido. Y después, donde vamos a centrar nuestra atención especialmente, preferimos mantener estas monedas siempre, porque habrá otras personas que tengan interés de ver qué ha pasado con el euro, con el franco suizo, con el peso, con el peso chileno, etcétera. Entonces ahí las tienen. La libra esterlina es la segunda, que es la naranja. Sí, de acuerdo, es como de la tercera, yo creo, de estas monedas que escogimos en este gráfico, están las que más se han depreciado frente al dólar, ha sido pues el yen, la libra y el peso colombiano, ¿no? En este selecto grupo de monedas que tenemos acá en pantalla. Eh, claramente vimos el webinar pasado el yen y vimos por qué se justificaba, digamos, que fuera una de las más depreciadas porque los flujos de capital estaban saliendo con tanta fuerza de Japón. Ahora vamos a ver pues el caso particular de la libra y poder, digamos, llegar a una conclusión después de este par de días de webinar. Entonces, bueno, Gus se desconectó, pero ya seguramente se volvió a conectar. Eh, la libra, entonces, con respecto a este enero, que es desde donde todas arrancan en 100, se ha depreciado entonces 11.66%. Fíjense, digamos, importante, 2022, cuando a finales del 2022, cuando la Reserva Federal anuncia que va a hacer hasta lo imposible por subir la tasa de interés para controlar la inflación, pues hay una depreciación de todas las monedas en unísono y estamos de nuevo en una etapa en donde están de nuevo apreciándose las monedas. Fíjense que en el caso de la libra estábamos a niveles arriba de 115% con respecto a ese punto de origen. O sea, se han depreciado un 15%, quizás un poco más, y están corrigiendo. Pasa lo mismo con el yen, también está corrigiendo levemente a la baja. Peso colombiano es una particularidad que no está decreciendo por un tema políticos internos, reformas, pero la mayoría de las monedas vemos como que se da un poco, está empezando un poco la corrección, pues luego que vimos pues que estamos proyectando que la Reserva Federal le va a dar prioridad al tema de los bancos, las entidades financieras que pueden estar pasando por aprietos después de esta subida de tasas de interés y que se empieza a ver en bancos que empiezan a sufrir de una fuerte iliquidez, como lo veíamos la semana pasada y antepasada con el Silicon Valley Bank o Credit Suisse, entre otros. ¿Qué Entonces, hubo, Eddie? ese cambio en la política monetaria es lo que, digamos, podría estar llegando a afectar a una apreciación de nuevo en las monedas y lo que se ve en la última parte de marzo. Sí, Gus, un poco el contexto de la gráfica mientras que usted volvía y pues que esta libra es de las monedas, de las tres monedas más depreciadas de este gráfico. Alrededor entre, pues están entre 10 y 20%, pero pues estaban un poco peor y pues después del el programa de salvamento anunciado por el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal, pues se ve un poco la corrección al final en todas las monedas, incluida la libra. De acuerdo, tal y cual. Es ¿Sí? decir, que el dólar está perdiendo un poco de valor en los últimos días. Exactamente. Muy bien. Eh, Pasemos, si quieres, a la gráfica del lado, Antonio, que yo creo que quedó súper bien ilustrada. Ya hablaremos un poco más sobre la situación esta de los bancos que se presentó y los temas de los rescates de liquidez de los cuales hablaba Eduardo. Pero miremos un poco, si quieres, esta gráfica que es absolutamente sensacional,
para que nos identifiquemos en de dónde es que venimos con la libra esterlina, Antonio y Eduardo. Esta gráfica está construida desde un poco antes del inicio del año 94, a mano izquierda, lo pueden ver en el eje de abajo, en el eje X, y viene hasta el día de hoy. La gráfica muestra varios momentos bien importantes. Uno es el año 2008, en donde la libra, el dólar, alcanzaron a pagarse, fíjense ahí, es bien impresionante, venían pagándose prácticamente $2 por una libra esterlina, y viene pues la crisis financiera de 2008, y el tipo de cambio cae a niveles de $1,40 por libra esterlina. Se fortalece muchísimo el dólar, y eso fue básicamente el impacto en el año 2008 de la búsqueda de refugio global, en donde los capitales fluyeron a la búsqueda de los dólares, con las consecuencias, obviamente, en su momento en las notas del Tesoro, que se apreciaron muy fuertemente. No sé si tengamos esa gráfica de 2008 por ahí. Si no la vemos mañana, yo creo que vale la pena de ver el movimiento de la nota del Tesoro, pero ahora vamos a ver un ejemplo muy importante de lo que ha pasado con la nota del Tesoro de 2 años en los últimos días, más tardecito. Entonces viene este movimiento hasta 1,40 aproximadamente, después rebota. En 2009, pues digamos que se estabilizan un poco las cosas, pero nunca vuelve a la fortaleza que traía la libra esterlina contra el dólar, y obviamente eso se da por el debilitamiento tan fuerte generado por la crisis financiera global, y se mantiene en un rango, de alguna manera, siempre por encima de 1,40 hasta el año 2016. Eddie, ¿usted está por ahí o Sí, aquí estoy. hasta el año 2016, Antonio, en donde finalmente se rompe ese 1,40? ¿Y por qué es que se rompe ese 1,40 como en junio de 2016? Se anuncia el Brexit, Ah, que el el, referéndum. exactamente, ahí se anuncia el referéndum en donde gana más apoyo la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, Wow, y, ok. y como tal, entonces la moneda reacciona bastante fuerte, 40 a 1,20, luego tiene un rebote y luego pues sí, ya continúa por las razones que hemos señalado anteriormente del, del, de la Reserva Federal de Estados Unidos subiendo agresivamente las tasas de interés y atrayendo capitales hacia los dólares. De acuerdo, entonces mira, se presenta esa ruptura tan fuerte. Ahí el 1,40 se va al nivel de 1,20, Antonio, ahí donde señalas el Brexit, pero él rebota básicamente, y vuelve a 1,40, se vuelve a fortalecer nuevamente la libra esterlina, y viene pues ese proceso hasta el año 2020, en que nuevamente viene una caída muy fuerte de la libra esterlina frente al dólar. En el 2020, ahí cuando se precipita la pandemia, vemos la línea blanca esa grande, Antonio, si la ves ahí en 2020 hacia abajo, rompiendo el 1,20 inclusive. Y esto es la típica muestra de lo que son 3 episodios, 2008, 2016, 2020. Viene la pandemia, pero adicionalmente en 2020 también lo que sucede, tal vez fue en 2020, creo recordar, y si no fue en 2021, cuando ya efectivamente sale de la de la de la De la Unión Europea. de la Unión Europea, Fue, fue cuando se hace fue efectivo el en 31 de enero 2016. de 2020, 2 meses antes de la pandemia. Increíble. Exacto, 2016 se anuncia el resultado del referéndum. De ahí, digamos, en Gran Bretaña se decide cómo va a ser este Brexit, si va a ser un soft Brexit, o sea, digamos, un cambio suave. Y ya finalmente en enero del 2020 queda por fuera de la Unión Europea Gran Bretaña. Wow. Ok, y entonces ahí tenemos la situación que se presenta, en donde estaba diciendo que son 3 episodios
que ilustran claramente cómo hay una búsqueda de refugio de flujos de capitales yendo de la libra esterlina, en este caso hacia el dólar, pero si miráramos el euro y el yen, y etcétera, en todos los casos se apreció el dólar en ese momento, ¿ok? Ahora, obviamente el caso del 2020 es muy diferente porque si bien se apreció el dólar, hay una caída muy fuerte de la libra esterlina contra el dólar, porque primero en enero pues se termina de dar la salida, pero pues ya esa no era noticia, simplemente fue la formalización de la salida del área euro. Y ya avanzadito el 2020, en marzo, abril, viene esa caída tan fuerte que es la que nos muestra Antonio ahí, que es básicamente el reflejo de la situación de la pandemia. Pero nuevamente, bueno, pues empiezan a recuperar las cosas y rebota nuevamente en 2021, vuelve la libra esterlina a niveles de 1.40, pero Inglaterra, Gran Bretaña, mejor sale muy mal librada de la pandemia, muy mal librada de la pandemia. Comienza un proceso de crecimiento del déficit fiscal que, por cierto, marca un 7.7% de déficit fiscal contra el PIB en el año 2021, Eddie. Y ese déficit fiscal de 7.7%, que entre otras cosas vale la pena decirlo, pues como todos sabemos, Gran Bretaña es uno de los países cuyo PIB es de los más importantes del mundo. Está dentro de los 10 o 12 más importantes del mundo del PIB de Gran Bretaña. Y en una escala de 1 a 190, donde 190 es el país con mayor déficit fiscal, ese 7,7% lo ubica en el 162. Claro. Es decir, prácticamente un mercado emergente. Para no ir más allá, el déficit fiscal de Colombia está como en 5.6%, creo que recordar tal vez ahora. Entonces, pues es un déficit fiscal bien importante. Viene una situación de decrecimiento económico que ya vamos a ver muy fuerte, que no logra recuperarse. Para colmo de males viene un proceso inflacionario en el año 2022 que ya veremos más adelante también. Y esta economía comienza a sufrir fuertemente, a pesar de que el Banco Central, como ya veremos, comienza a subir las tasas de interés, a luchar por la inflación como todos los bancos centrales, pero el final un poco de la historia es que la libra esterlina no aguanta y comienza a depreciarse fuertemente contra el dólar para situarse hoy en día en 1.227880 aproximadamente dólares por libra esterlina. Esa línea que ven más abajo ahí, que fue al final del año 2022 que llevó la libra esterlina a donde había un trade pero divino, así, pero la cosa más maravillosa, hasta un nivel de 1.04. Dólares por libra esterlina se da, esto ya es historia mucho más reciente que todos tendrán seguramente más fresca, cuando entra la primera ministra británica y se da la salida de la primera ministra en 3 semanas. Ella ostenta el récord triste de ser la primera ministra que menos ha durado en Gran Bretaña. Y sale en 3 semanas, básicamente porque toma la decisión de hacer un anuncio absolutamente absurdo, muy mal asesorada, seguramente por situaciones de carácter político, en donde con un déficit fiscal enorme tratan de hacer una reducción de impuestos. Entonces el recaudo de impuestos va a bajar, se castiga la deuda, los bonos en una forma extraordinariamente fuerte, prácticamente llegan a niveles de riesgo de crédito muy cercanos a la cesación de pagos. Y obviamente, el fin de eso es que la señora cae y viene pues el nuevo primer ministro, Rishi Sunak, que la sucede, la reemplaza, y el mercado, digamos, de alguna manera se estabiliza y la libra esterlina vuelve a donde estaba antes de este fiasco
del anuncio de la bajada de impuestos en medio de una situación de déficit tan espantosa y obviamente de recaudo fiscal mínimo adicionalmente por un decrecimiento económico o un crecimiento económico prácticamente nulo. No sé si se me quedó algo ahí. No, es bueno notar, digamos, que esa situación de déficit fue causada también por los subsidios que tuvieron que sacar los países como salvamento a la población en medio del encierro, en medio de la falta de ingresos y pues para salvar la población más vulnerable, pues tuvieron que salir a aumentar el gasto, ¿sí? Cuando el aparato productivo del sector real en general no lo está haciendo para poder salvar la situación, pues el gobierno o la mayoría de los gobiernos en general durante la pandemia tuvieron que salir a aumentar el gasto, aumentar los subsidios y eso llevó pues a incrementos en el déficit que en muchos países pues no se ha logrado solucionar hasta el momento. De acuerdo, Eddie. Muy Muy importante, bien. Guse, esta introducción porque este es el paciente que estamos estudiando hoy. La libra esterlina es el paciente y para estudiar el paciente tenemos que estudiar todo, su economía, lo que le ha pasado recientemente. Muy ilustrativo este gráfico desde 1994, en donde podemos ver entonces absolutamente Antonio, estamos viendo tus perritos. Sí, se me apagó la... los Algo perritos y pasó dónde con pasean. Antonio. Algo pasó con Antonio. Ya, mientras que Antonio vuelve, eh, es tanto para análisis fundamental como para análisis técnico es clave poder ver el big picture, el gráfico más ampliado de lo que está pasando con la libra en general, de dónde viene, cuál es su tendencia actual, por qué está en este momento, y yo creo que pues muy al lugar todo lo que hemos mencionado hasta el momento para poder tener gráficamente y fundamentalmente muy claro el punto donde está la libra en este momento. Voy Todo a lo que ha compartir la tenido, pantalla, Eddie, sí, claro, mientras Antonio ingresa. Bueno, listo. entonces ahí están viendo mi pantalla. Ah, perfecto, listo. Entonces, pues claramente a partir del 2008, técnicamente lo que vemos es una tendencia bajista de la libra. Se pagan menos dólares por cada libra y esto llegó a un punto casi de paridad en el 2022 y en el 2023 está mejorando un poco por ese cambio de percepción del que hablábamos de las últimas, sobre todo de las últimas 2 semanas. Este es un gráfico donde cada vela que vemos es mensual. Entonces, fíjense, el último mes ha sido un mes positivo para la libra, que es una vela blanca, una vela vacía que muestra alza de 1.20 a 1.2278 y ese es, digamos, el fortalecimiento que está dando la perspectiva del mercado hacia un cambio en la política monetaria como salvamento al sistema financiero en Estados Unidos, que pues lo vamos a mencionar con más detalle más adelante. Pero fíjense los niveles donde está, ¿no? Y ese 1.20, lo importante que fue abajo como piso, lo rompió, luego lo está rompiendo de nuevo arriba, vamos a ver qué tanto aguanta este piso y si vamos a volver de nuevo a la zona de 1.40 producto de este nuevo panorama global que tenemos a partir de hace solamente 2 semanas. Muy bien. Pasamos a la siguiente, ¿verdad, Eddie? ¿Sí? Bueno, esto es PIB. A la No derecha no hay sé, nada más, no. no sé ni siquiera. No, a la derecha no teníamos nada más, ya pasamos directamente aquí a la situación de actividad Listo. económica. Como lo hemos mencionado anteriormente, el respaldo de una moneda es el país que la emite. Y el país que la emite, pues en cuanto al Producto Interno Bruto o la economía como tal, resumido fácilmente, pues el Producto Interno Bruto son todos los bienes y servicios que produce esta economía. Entonces, pues vemos ahí que 2008 fue muy similar para toda la región. 2020 con la pandemia fue una caída un poco más fuerte, que luego de eso pues viene una recuperación por lo que mencionábamos de los subsidios, por lo que mencionábamos
el tema estadístico de tener datos más bajos respecto a datos más altos, pero la tendencia actual ya fuera del, del, del efecto estadístico, de los subsidios y demás, es que la economía tanto la economía pues de la Unión Europea, de Colombia, de Estados Unidos, pues todas están mostrando una recesión. ¿Producto de qué? Producto de la subida agresiva de tasas de interés, que lo que busca es desincentivar el consumo, la inversión e incentivar el ahorro, ¿sí? Pero Recoger la más que una liquidez. recesión, una desaceleración, ¿no, Eddie? Sí, una desaceleración en el aparato productivo, tal cual. Eso es Espérate un lo que estamos paréntesis, Eddie. viendo. Antonio, Antonio volvió. Dame un segundo, por favor, Eddie. ¿Qué hubo, Antonio? Ya entendí qué es lo que me pasa. Fíjate que es un problema como la economía que se recalienta, ¿sí? Ok, ok. Y aquí me acaba de salir un aviso de que se me recalentó. Lo más grave de todo, ¿sabes qué es? Que tengo el ventilador nuevo para poner en la CPU que llegó de Amazon la semana pasada y no lo pudimos instalar porque llegó el viernes. Ok. Entonces, prometo que hago lo posible para instalarlo y que mañana no nos moleste. No, no te preocupes. Quiere decir que lo que pasa es que eso de estar trabajando uno desde las 3 de la mañana y habiendo dormido solo 2 horas es muy duro, hermano. Entonces, ven, voy a dejar de compartir y tú compartes. Bueno, Sí, sí, ya la tomo entonces. Espérate un segundito. listo. Espérate un Pasamos a segundo. lo que hicimos fue pasar básicamente a la siguiente línea. Sí, espérate un segundito, ya estoy cuadrando y ya retomo la, Tranquilo, retomo la, Antonio. retomo la compartición de pantalla. Entonces, lo que voy a Y hacer para tratar de que no se me enfríe, no se me caliente tanto el computador, voy a trabajar con una sola pantalla. Espérate a ver, ¿qué es esta? Listo, creo que ya lo logro. Ya, ahí ya creo que lo están viendo. Ya, sí, entonces, vete a la izquierda. A la izquierda, Sí, a la izquierda hacia el puro borde izquierdo. usa Colombia. ahí el PIB. Ahí, esa sería la gráfica que estamos viendo, la del PIB, Antonio. Ok, perfecto, ahí está. Sí, Exacto. Gracias. básicamente, entonces Reino Unido sufre los mismos ciclos sistémicos. Es bien interesante ver esto que hoy en día casi todos los países van en unísono, todos tienen sus coyunturas, quizá en este gráfico se ve una estabilidad mucho mejor en el comportamiento del crecimiento de Gran Bretaña del 2010 al 2019, pero pues en el momento que llega la pandemia o la crisis del 2008, pues les pasa a todos lo mismo. Y en este momento, justo que estamos viviendo, pues también se ven afectados de igual manera estos países. Todos, Muy la bien. mayoría, fíjense los crecimientos económicos, todos están mirando hacia abajo. Ahora, pues esto de Gran Bretaña es medio trágico, ¿no? Con el 0,90%, ¿no? Es el 0,40, es la blanca. 0,40%. Sí, es bastante Ah, bajo. tiene razón, estaba leyendo el primero, escúcheme, que no, pues peor, Dios mío. Ok, Sí, peor, peor. listo. La verdad es un crecimiento bastante bajo y este es un crecimiento año a año, el que Pues con tenemos en la excepción gráfica. de Japón es el más bajo. Exactamente, así es. Correcto. Bueno, vamos a la derecha, ya de esto hemos hablado bastante en los webinars anteriores. Por favor. Bueno, nuestra Inflación, famosa inflación. Entonces, como decíamos, aquí tenemos algunas actualizaciones de hace 15 días. Vale la pena tal vez mencionar la primera actualización que tenemos y es que salió el IPC o el índice de precios al consumidor, el CPI en Estados Unidos, la semana pasada, ¿no, Eddie? Y salió para la publicación para el mes de febrero, en donde decreció de 6,4% a 6,03%.
en los Estados Unidos, como vemos en la línea blanca y de la derecha. Sí, un poco la apuesta del mercado estaba muy enfocada a que este ya iba a ser el pico de inflación. Fíjense ustedes, Brasil, que fue de los que primero empezó a subir las tasas de interés, tiene una corrección muy importante en su inflación. Ya la tiene básicamente por debajo de lo que, si mido desde el mínimo hasta el máximo, Brasil pues ya pasó de la parte media de la peor inflación. Quizá países como Colombia o Gran Bretaña no han visto una corrección tan fuerte o la zona euro es producto, digamos, en parte de los commodities, en parte de la cadena de suministros, en parte de que todavía se ven muy afectados por la guerra de Rusia-Ucrania y demás. Estados Unidos sí muestra un panorama favorable en la inflación y lo que nos está mostrando acá es un poco de libertad para que la Reserva Federal también en Estados Unidos pueda tomar la decisión de darle prioridad al salvamento del sistema financiero, bueno, y de la economía como tal, porque esta crisis del sector financiero pues termina siendo una crisis general de la economía como lo fue en el 2008. También vemos Japón con una inflación todavía alta. Y también la depreciación de estas monedas hacen que estén importando productos un poco más caros y estén importando de esa manera inflación. Pero bueno, en fin, lo que muestra la gráfica es la mayoría de las monedas, o por lo menos las principales, encontraron ya, al parecer, un techo, están corrigiendo. Vamos a ver cómo continúa esta inflación. La Reserva Federal, pues, Ahora, no le tenía, hay una cosa que vale la pena decir sobre Estados Unidos, y escúcheme que lo interrumpa un momentico, por y es favor, el dime. tema de la inflación básica o la inflación, lo que se llama el core CPI, ¿no? Sí. Que excluye, pues, digamos, los productos volátiles, como son los alimentos y la energía, los precios de los alimentos y la energía, que es crítica para determinar cuál es el estado real de la inflación en cuanto a lo que es aquellos componentes de la inflación que son más estáticos, no tienen tanta volatilidad. Y es fregado el dato porque el dato de febrero, si bien pues la inflación total salió en el 0,4% en el mes, lo cual implicó ese 6,01% para el año a año. El dato en Estados Unidos es fregado porque, excluyendo los precios de energía y alimentos, subió 0,5%. Y ese 0,5% la ubicó en 5,5% en los últimos 12 meses, lo cual implica que en estricto rigor la bajada es muchísimo más leve, está muy cercano al anterior, que era el 5,6%. Creo recordar, de forma tal que digamos que la noticia es buena, pero la inflación básica o subyacente y pues no viene corrigiendo como la total. ¿Ok? De acuerdo. Bien. Esa inflación del Reino Unido con el 10,10%, con un crecimiento del 0,4%, un déficit fiscal, volvamos al 7,7%, y un desempleo que vamos a ver por allá más abajo, bajito, digámoslo así, es una combinación muy rara, muy especial. Además de eso, ha habido huelgas de los sindicatos, ha habido, y obviamente eso está íntimamente ligado a que la inflación es extraordinariamente fuerte, los salarios no han incrementado fuertemente como en otros países, razón por la cual esas huelgas pues han generado más impacto todavía en la economía. Y bueno, obviamente esa es una combinación que genera gran fragilidad para la moneda. ¿Ok, Eddie? De acuerdo, así es. Vamos, por favor, Fíjense, Antonio. dentro de la gráfica, quizá es la segunda inflación más alta. O sea, la primera, la de Colombia, pues por toda nuestra coyuntura, y la de UK 10,10, bastante alta. Es la segunda inflación más alta. Es el segundo país de los que tenemos reflejados ahí con el crecimiento más malo, después de Japón.
es el déficit fiscal 162 de 190 países más alto. Bueno, digamos que no sigamos Y porque todas estas enfermedades llegan juntas, ¿no? El tema de una alta inflación, una depreciación muy alta en la moneda, un déficit bastante alto o déficit gemelos bastante altos, como lo vamos a ver acá para la Unión Europea, para el United Kingdom, a Gran Bretaña. eh, y no es en vano, ¿no? Todo esto viene como en un conjunto de la economía. Quizá lo que uno esperaría es que bajo una situación de crisis, de posible esta inflación, pues inflación alta y crecimiento económico bastante bajo, pues lo que pueda llegar a pasar es que aumente el desempleo, que hayan despidos, pero en realidad no es lo que vemos. Lo vamos a ver más adelante, no es lo que estamos viendo y eso es lo que pues todavía se puede defender un poco la economía. muy bien, Eddie, muchas gracias. Vamos a la derecha un poquito, Antonio, porfa. Sí, señor. Este es el petróleo Brent. Este es el petróleo Brent que, como vemos, pues ha tenido una caída bien importante, especialmente en las últimas semanas se había parqueado, digamos, en un rango entre más o menos 80 y 88. En las últimas semanas este gráfico creo que es semanal, ¿no, Eddie? Este gráfico es un gráfico semanal, sí, cada Ok, vela de la que vemos cada ahí vez es es semana. semanal. Ajá. Entonces noten las semanas anteriores ahí, Antonio, fíjate, las velas anteriores, no sé, por lo menos 10 velas anteriores que se han visto bastante, gracias, bastante, ahí está. Estaba en ese rango entre 80 y 88 aproximadamente. Y finalmente, pues la semana anterior rompió el nivel de los 80, yéndose a un nivel de 72.57 en el momento en que se sacó esa gráfica, que ahorita creo que rebotó un poquito y debe estar como en 73.20 o 73.30 el petróleo, debido a que el cierre en la tarde pues, fue un poquito más favorable de lo que se esperaba. Y esa ruptura, para los efectos, está íntimamente relacionada a la ruptura del petróleo con la situación que se presentó el día viernes 10 de marzo. Sí, 73.8. El día viernes 10 de marzo, cuando lamentablemente el banco, este banco de Silicon Valley, el Silicon Valley Bank, un banco mediano en Estados Unidos, se precipitó abajo debido a sus acciones, debido a una situación relativamente compleja que se presentó en esta entidad, como lo señalaba Eddie, por el incremento de las tasas de interés. Como esto es muy importante porque, ¿qué pasa? Eso marcó el 10 de marzo hacia acá varias cosas. Lo primero que estamos viendo en la pantalla es esa ruptura del nivel de 80, ¿ok? Marcó una caída muy importante el Standard & Poor's 500, del Dow Jones, el Nasdaq, del Eurostock 50 y en general de los indicadores accionarios a nivel global. Marcó adicionalmente una caída muy fuerte en el rendimiento de las notas del Tesoro, especialmente las de corto plazo, como lo vamos a ver más adelante. Marcó pánico de que eventualmente hubiera contagio después de la caída de este banco, que tuvo que ser intervenido por las autoridades del gobierno americano, y marcó pánico en que hubiera un contagio hacia el resto del sistema financiero, como se dio cuando cayó Lehman Brothers en el fin de semana del, creo recordar, 14, 15 o 13 y 14 de septiembre del año 2008.
explica adicionalmente el comportamiento de fortalecimiento del dólar en su momento. Ahora, como digamos, se ha depreciado un poco el dólar porque la cosa está un poco más calmada. Y explica adicionalmente el fortalecimiento del oro, que desde hace mucho tiempo no llegaba a superar la barrera de los $2.000 la onza. Lo mismo que el cobre, el platino. Tuvieron movimientos muy fuertes. Entonces, todo se movió por eso. Entonces, yo, Eddie, Antonio, porque yo sé que la siguiente pregunta que viene de Antonio es ¿y por qué pasó eso? ¿Por qué al banco le sucedió eso? Estoy seguro. Antonio, formúlala porque yo sé que la tenías en la cabeza. No, no, pues tú la dijiste, dale. Entonces, regálame un segundo nomás que... Y fíjate, esta gráfica está puesta el 20 de marzo, es hoy a las 12:46, pero no tiene, según lo que entendí, no tiene la última semana, ¿cierto? No, 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 2:46 de hoy. Por eso. El gráfico sí alcanza a mostrar hasta el precio que estaba a las 12:46 hora Bogotá. Ah, ok, entonces sí Sí. está a lo último, correcto. Bueno, yo voy apoyando un poco a Gus mientras se reconecta. Y básicamente, ¿qué hacen los bancos centrales al subir las tasas de interés? Hacen en gran parte contraer esa demanda que venía de los subsidios, esa demanda que venía del ahorro de los hogares al estar en cuarentena, y se desboca un consumo extraordinario que la subida de tasas lo que trata es de controlarlo de cierta forma para evitar pues esa inflación que vimos, ese fenómeno de inflación que vimos globalmente. Pero al subir las tasas de interés, esos negocios que de pronto son emprendimientos, que de pronto estaban buscando tener más clientes antes de tener mayor rentabilidad, empiezan a colapsar un poco, porque la financiación de estos proyectos demanda muchísimo empleo y es, ahí sigo, sí, 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 ahí estás. ok, Dale. demanda muchísimo empleo de demasiado gasto, que con tasas de interés bajitas se podía superar, pero con tasas de interés más altas, pues es mucho más costoso sostenerse a este tipo de negocios. No solamente este tipo de negocios, sino los negocios de los fondos de inversión. En general, digamos, eso es parte del problema que tiene también Credit Suisse. Es parte de pues, Credit Suisse, ahorita que lo recoge el UBS Bank. Eh, entonces, pues es lo que pasa con muchas compañías que venían financiándose con dinero muy barato, pero ya con dinero un poco más alto la rentabilidad no les da y empiezan a colapsar, ¿sí? Entonces, lo que está leyendo el sector financiero de esto que está pasando con Silicon Valley, con Credit Suisse, con el sector financiero en Estados Unidos y con muchas empresas que también se han visto apretadas con la situación de tasas altas, es que lo que se puede venir es una recesión un poco más fuerte de la economía. Por eso entonces una recesión fuerte de la economía va a producir entonces una menor demanda de energía y por eso el Brent se ve afectado de esta forma, rompiendo el 80, buscando niveles más abajo en general. Esa es yo creo que en gran parte la situación que quería explicar Gustavo, el que cómo las tasas de interés empiezan a matar zombies, compañías que venían andando, financiándose unas tasas de interés muy bajas, pero con esta situación de tasas de interés mucho más altas a nivel global y sobre todo en Estados Unidos, pues empiezan a colapsar. Eso es en gran parte lo que nos está pasando. Una pregunta, Eduardo, es que tengo en mi cabeza eso de Credit Suisse. ¿Esto es como un castillo de naipes? ¿O qué? Digamos que eran compañías que ya venían como con inversiones muy riesgosas. El caso, por ejemplo, en el 2008 de Bear Stearns, era una compañía que tenía bastantes fondos
invertidos en el sector inmobiliario. Cuando los precios de las viviendas empiezan a bajar, pues sí, ya es insostenible los pagos los pagos con los que se pagaban los bonos inmobiliarios, los pagos de los cupones, empiezan a hacer default, es decir, a no pagar esos intereses, no pagar esa deuda, y empieza a colapsar, digamos, el banco que invirtió en esos fondos. ¿Sí? Es un poco similar. Yo creo que son distintas las inversiones o los dineros que administraba el Silicon Valley a los que administra Credit Suisse, pero ambos están en riesgo. Son fuentes diferentes de riesgo, pero ambos están en riesgo y por la misma razón, que es la subida de tasas de interés, las tasas de interés altas. Ujú. Si quieres, vamos un poco más bueno, ya está Gus acá. Ya volvió Gustavo, sí. Ajá. Estoy con el sino de la ida de la luz. Solamente se va los lunes después de las 6 de la tarde. Bueno, pero ahí El yo creo lunes que pasado, como no hubo webinar, no se fue. me parece un experimento buenísimo porque yo expliqué en mis palabras el tema de por qué Silicon Valley, por qué Credit Suisse están sufriendo en este momento, pero su versión va a ratificar o a contradecir lo que yo acabo de decir. Entonces, adelante, pues. No, seguramente lo va a ratificar. Lo que pasa es que, acuérdese que hay una cosa que pasa y es que para mí es especialmente sensible el tema porque yo fui tesorero de banco. Entonces, al haber sido tesorero de banco, hay ciertas cosas que no logro entender de cómo gestionaron el riesgo, especialmente estos tipos del Silicon Valley Bank. ¿Me escuchan o no? Sí, Sí, sí. perfecto. Ok. Entonces a uno sí le llama poderosamente la atención que los tipos, ellos tenían pues obviamente como todos los bancos una actividad de captación y una actividad de colocación. Captan dinero a través de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a término fijo o CDTs como les llaman en Colombia, certificados de depósito a término, y emisiones de bonos especialmente. Y los tres primeros vehículos son vehículos de corto plazo de captación y después esos recursos lo que hacen es en su actividad de intermediación de tasas de interés los colocan a largo plazo en crédito hipotecario, en crédito de tarjeta de crédito a 5 a 6 años o en crédito de consumo, en crédito de automóviles, lo que fuese. Y los tipos empiezan a tener un gran problema y es que este es un banco que está dedicado, porque todavía existe ya en manos del gobierno, exclusivamente a los emprendimientos, lo que se llaman las startups. No solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo. Muchos startups del mundo, inclusive online, abrían cuentas con ellos para depositar su dinero ahí porque tenía la particularidad de que al ser un banco que le captaba recursos a los startups en cuenta de ahorro, cuenta corriente, etcétera, depósito a término, ahí les prestaba recursos a los emprendimientos, a los startups. Entonces, digamos que el banco comenzó a posicionarse como el banco para las startups, no solo en Estados Unidos, a nivel global. Con este auge pues, de emprendimientos, especialmente en el sector tecnológico, pues una muy buena parte de los recursos de estas compañías están allí. ¿Qué pasa? Que el banco llegó a un punto en el cual tenía tantas empresas que estaban poniendo la plata, los recursos en cuenta corriente, en cuenta de ahorro, en certificado de depósitos a término. No tenía cómo colocarlos a largo plazo porque sus clientes no son ni personas que compran carro, ni personas que compran casa o apartamento por crédito hipotecario, ni clientes a los cuales se le emiten tasas de interés. Entonces no tenían que colocar la plata que tenían depositada sus clientes ahí. Entonces pues era absurdo porque tenían que ganar dinero con esa plata, pues porque esa es su labor, intermediación de tasa de interés, y comenzaron a colocar el dinero en las notas del Tesoro
americano en títulos del gobierno. Desde el punto de vista crediticio válido, porque finalmente, pues interesante que le colocaban básicamente en títulos del gobierno, teóricamente cero riesgo crediticio del gobierno americano, pero por otro lado empezaron a colocar recursos a mediano y largo plazo en estos títulos valores, que eso se llama colocarlos a, digamos, vencimientos altos. Y hay una medida que no voy a explicar ahora porque no es el caso de este webinar, pero si pueden buscar la duración modificada de Macaulay y van a entender de qué se trata. A mayor riesgo, a mayor tasa, perdón, a mayor plazo, mayor riesgo, mayor tasa de interés. Entonces, pues los tipos estaban muy cómodos, digamos, captando dinero, digamos, por debajo del 1%, y colocando dinero por encima del 1,5, 2% en notas del Tesoro americano. No resulta que viene esta subida de tasas de la cual veo, pues hablo de día y las tasas de interés subiendo y los tipos, pues en esencia, empiezan a tener unas pérdidas muy grandes porque ellos, estos títulos habían adquirido, digamos, un título al 2,5%, una nota del Tesoro, cuando la nota del Tesoro estaba al 2,5%, de 10 años, la nota del Tesoro de 10 años, compraban la nota del Tesoro de 10 años al 2,5%, eso quería decir que la compraban a un precio de 100 por un título de 100, y resulta que cuando la nota del Tesoro, en este caso de 10 años, se va al 3,5 o al 4%, ya ese título de 100 no vale 100, sino vale 98 o 97. Ese es un ejercicio que es súper fácil, para los que lo entienden, simplemente tienen que agarrar los flujos de caja futuros de los cupones o los intereses anuales que paga el 2,5% anual. A 9 años, el año 10 ya no son el 2,5% solamente, sino es el 2,5 más el capital de $100, en el ejemplo de $100, y son 102,5, lo traen a valor presente al 2,5 y eso les da un valor de 100. ¿Por qué de 2,5? Porque el cupón o la tasa de interés que pagaba en ese momento una nota del Tesoro de 10 años era del 2,5% anual. Pero resulta que si la tasa de interés se va al 3,5, entonces tienen que traer esos flujos futuros cada 2,5 que paga el Tesoro, descontarlos a 3,5, eso les da un menor valor en el precio. Ese menor valor en el precio, que se puede hacer un ejercicio muy fácil en Excel, ese es el valor presente neto de los flujos de caja futuro. Y ese valor presente neto de los flujos de caja futuro, cuando usted trae ese título de 10 años que compró a $100 por $100 del título de denominación, que le rendía en ese momento 2,5%, al traerlo al valor presente al 3,5%, ya no vale 100, sino que vale 97, para poner un ejemplo. Y entonces usted tiene que salir a venderlo a 97. ¿Qué pasó con los tipos? Que resulta que tenían esa cantidad de títulos ahí acumulados, entonces tenían todos los títulos, estaban calladitos, con sus títulos ahí, que obviamente valor de mercado tenían una pérdida, pero no los habían vendido. Pero resulta que llega un momento en el cual se filtra la noticia y empieza a haber retiros masivos por parte de sus clientes, retirando el dinero. Y el dinero pues no lo tenían ellos disponible, sino lo tenían colocado en los títulos en muy buena parte. Y como lo tenían colocado en los títulos, pues ¿qué tienen que hacer? Salir a vender los títulos para que la gente que se ha filtrado esa noticia por Twitter, que el banco estaba en una condición delicada, empieza a perder valor sus acciones, y adicionalmente la gente va en filas como locos buscando, tratando de retirar sus recursos. Llega un momento en que el banco dice: yo tengo que cumplir con mis clientes muy responsablemente, y sale a vender los títulos. Lo irresponsable del asunto es que hasta ahí todo estaba bien, digamos comillas, pero llega un punto en el cual en una forma absurda también, así como el manejo del riesgo, porque no podían abrir un riesgo de semejante magnitud, sobre todo cuando las tasas estaban tan bajas, la inflación subiendo y las tasas de interés se sabía que iban a subir, no necesariamente tan fuertemente como hasta hoy, pero iban a subir. Y eso no es que yo esté echando para atrás con retrovisor, porque eso es muy fácil. No, en ese momento no era blanco es gallina lo bueno, era huevo. Iban a subir las tasas. De eso hay publicaciones, entre otras cosas nuestras. ¿Ok? Estamos hablando de hace más de un año. Y en ese escenario, pues lo que tenían que haber hecho los títulos era salir a vender los títulos antes de que perdieran valor, pero no lo hicieron. Y
La final de la debacle es que el tipo, en vez de haber tomado un avión, como lo decía por ahí un empleado anónimo del banco, en vez de haber tomado un avión a Dubái a decir tengo una carencia de 2.2 billones de dólares, que eso a nosotros nos suena un jurgo de plata, pero para ese banco no era nada esa cantidad de dinero frente a sus captaciones, y hubiera vendido, no sé, el 20, el 30% del banco hubiera salido del lío, el tipo levanta la mano y dice, no, es que tengo un problema de liquidez, generando mayor problema porque ahí pues todo el mundo se fue a retirar los recursos. Y en toda esa retirada de recursos, que es lo que se llama una corrida masiva de recursos, básicamente el banco quiebra. Lo cual termina siendo una situación supremamente delicada porque el banco quiebra, pero adicionalmente se traslada estos rumores a otros dos bancos. El First National Bank, creo que es que se llama, y otro adicional, y ambos están en situaciones muy delicadas. Paso siguiente, eso fue el viernes 10, el 11 y el 12, como la Reserva Federal y el Tesoro Americano ya aprendieron de lo que pasó con Lehman Brothers en septiembre de 2008, salen y dicen vamos a tener vamos a respaldar a todos los clientes del banco para que no pierdan su plata, no se preocupe, porque si bien los depósitos en Estados Unidos, de acuerdo con una cosa que se llama el FDIC, están garantizados hasta $250,000, pero las empresas no tenían $250,000 ahí en una cuenta, sino tenían millones de dólares, pues toda esa plata se iba a perder. Y básicamente el Tesoro americano llegó y salió y dijo, no, tranquilos amigos, la Reserva Federal, tranquilos amigos, nosotros ponemos la caja para que ustedes no pierdan su plata, porque si no hubiera sido una debacle universal a los emprendimientos, que hubieran perdido todo el dinero. Bueno, este cuento que se volvió largo, y para terminárselos de hacer corto, termina generando miedo de que los otros bancos se vayan a contagiar, porque hay una cosa que sí es definitivamente cierta. La Reserva Federal ni el Tesoro americano tienen la capacidad de emitir la cantidad de dinero que se requiere si todo el dinero de todo el público sale de todos los bancos de Estados Unidos. No puede. Entonces, eso termina generando quiebras masivas eventualmente. ¿Qué ha venido pasando? Las empresas han ido sacando sus recursos de los bancos medianos y pequeños y los han ido llevando a los bancos grandes, que son JP Morgan, Bank of America y Wells Fargo, los más grandes de Estados Unidos. ¿Ok? Y eso, pues, adicionalmente, terminó, digamos, uniéndose con una situación en Credit Suisse allá en Suiza, el segundo banco más grande por activos de Suiza, después de UBS, que nada tenía que ver con situaciones de este tipo, de que tuvieran la plata colocada en notas del tesoro o en bonos. Simplemente los tipos vienen con una serie de escándalos desde hace varios años, escándalos que les quitaron prestigio, escándalos de temas de grandes pérdidas en hedge funds, bueno, situaciones de demandas legales de diversa índole, y finalmente hay un punto en el cual la gente dice, caramba, si eso le pasó a un banco en Estados Unidos, yo voy a empezar a retirar mi plata también de Credit Suisse, que tiene todos estos problemas, y viene una corrida masiva de recursos de Credit Suisse, una venta masiva de acciones, y finalmente un banco que fue fundado en 1853 o 56, ¿cierto? Este domingo se le da la señal de la cruz y termina en manos de US, debido a que las autoridades regulatorias de Suiza lo obligan a que se ceda sus acciones, o digamos que a venderse a Credit Suisse, a US, en beneficio de evitar un desastre sistémico en Europa bancario. Pero eso no ha terminado todo. Ojo, eso no ha terminado. Esta novela está comenzando, ¿ok? Y este seriado es largo. Entonces hay que estar muy atentos de lo que pasa con la banca de Estados Unidos. Hay otras noticias que daremos más adelante, de las cuales tenemos acá las publicaciones sobre medidas que tomaron en el día de hoy, entre otras cosas, varios bancos centrales del mundo al tiempo, en unísono, de las cuales vamos a hablar posteriormente. Por favor, no se pierda el próximo capítulo de esta emisión. Eddie, yo no sé si lo contradije o no. No, yo creo que nos complementamos. Yo estaba Buenísimo. hablando un poco acerca de
esas empresas zombie de la economía que con tasas bastante bajas financiaban su operación muy fácilmente, pero que de repente con tasas más altas ya no es lo mismo, ya no es sencillo, empiezan a tener problemas de financiación, problemas de liquidez y terminan estallando. Ese era básicamente lo que estaba contando. Muchos de estos emprendimientos, en el caso de Silicon Valley, empiezan es tratando de tener el público suficiente para luego pautar y monetizar el proyecto. Entonces, muchos de estos proyectos, su rentabilidad era mínima, su gasto era excesivo porque son proyectos que acarrean empleos muy grandes o masas de trabajadores bastante grandes para alimentar las plataformas, para tratar de buscar por medio del mercadeo más clientes, más seguidores y con tasas de rentabilidad bastante bajas que luego, como lo hizo Facebook, como lo hizo Twitter, Amazon y demás, se pueden, por medio de pautas, por medio de cobros de publicidad, logran monetizar su gran inversión y hacerlo masivo. Entonces, muchos de estos proyectos, al tener estas rentabilidades bajas y estarse financiando de esa manera, ya con tasas de interés altas, es otro el cuento. Usted estaba explicando el otro lado del problema en la economía, claro, ¿no? Y está perfecto, Exacto. nos complementamos. No, yo Sí. me fui al detalle de lo que pasó internamente en el banco, que desde el punto de vista de gestión de riesgo, tanto del CEO o del presidente del banco o gerente general, como se llame, y desde el punto de vista de tesorero, es un desastre. O sea, ¿no? Es decir, uno es absolutamente incomprensible, viola absolutamente todos los preceptos básicos de gestión de riesgo, de tasas de interés y de liquidez. Así Lo es. grave del asunto es que no sabemos cuántos de esos bancos pequeños y medianos tengan comprometida la situación, porque aparentemente la regulación les permitía hacer eso. Finalmente la gestión de tesorería. Pero como nunca había habido, o muy pocas veces en la historia había habido un incremento de tasas de interés. No, a ver, voy a corregir. Nunca la Reserva Federal había incrementado las tasas de interés a la velocidad que lo ha hecho, como lo vimos ya en un webinar pasado, en una gráfica. Y nunca, y con mucha dificultad se había dado un incremento de tasas de interés tan alto, tan rápido. En estricto rigor, pues yo creo que hay muchos bancos en una situación delicada, digámoslo así, ¿ok? Y donde eso se empieza a colar, esa información, y se vuelve desinformación, porque acuérdese que el ser humano tiene una particularidad, especialmente en algunas partes del mundo, y especialmente a aquellos que están en el mundo capitalista, y es que usted le dice, mire, lo que pasa es que el letrero que tiene Antonio atrás es rojo y blanco. Entonces Antonio me dice a mí que es rojo y blanco, pero yo digo que es rojo y blanco, porque yo eso lo respeto mucho, pero el tercero dice que es rojo, blanco y azul. Y el cuarto dice que es rojo, blanco, azul y verde. Y el quinto dice que es un arco iris. Y así, y se va volviendo una situación de desinformación que se vuelve inmanejable por exageraciones del público, tanto en lo bueno como en lo malo sucede. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque pues puede generar grandes condiciones de pánico. Vamos a la derecha, Antonio, expliquemos cómo fue que de estar mirando un gráfico del Brent, terminamos hablando de toda esta historia. ¿Por qué? Recordemos, porque rompió el 80, se fue a 72, y eso es por pánico de que se cause eventualmente una crisis de recesión potencialmente global por una situación en el sistema financiero de Estados Unidos que se vuelva una cadena de crisis financiera bancaria, que es lo peor que puede pasar. Las acciones de los bancos retrocedieron, el índice dentro del S&P 500 de los bancos, que se llama tal vez el PAC tal vez o algo por el estilo, retrocedió 12, 13, 14% en los últimos días, forma tal que son caídas masivas. Si quieren, vamos, Antonio, a la derecha. Pero Y un momentico, Gustavo.
¿por qué fue que saliendo del petróleo llegamos a eso? Porque el petróleo Porque es como un indicador de lo que estaba pasando, ¿o qué? llegamos a eso porque decía en su momento antes de que se me cayera la conexión, que el petróleo rompió el 80 porque obviamente si hay pánico de que eventualmente se genere una crisis financiera en los Estados Unidos, eso tiene unas repercusiones sobre el crecimiento económico de los Estados Unidos, como pasó obviamente en la crisis financiera de 2008, que ya vimos en la situación del PIB de todos los países, y eso se contagia al resto del mundo, ¿ok? O buena parte del mundo, generando menor demanda por el petróleo, Antonio. Entonces, al generar menor demanda por el petróleo, se cayó el precio fuertemente, porque la oferta, la expectativa es que podría ser mayor a la demanda, ¿ok? Entonces viene una caída del precio del petróleo, al igual que de muchos otros commodities o bienes básicos que dependen obviamente del crecimiento económico, no solo de Estados Unidos, sino en general de Europa, de China, etcétera, para efectos de que su precio se mantenga alto. ¿Ok? Entonces, de ahí salimos de ahí, entramos a la situación de que el oro también es un refugio, entonces se fue por encima de 2.000 la onza, y hablamos de que los mercados accionarios bajaron muy fuertemente a nivel global, y hablamos de que el dólar se apreció en forma importante a nivel global, a pesar de que, como Eduardo Eddy lo venía diciendo allá cuando vimos la gráfica de tipos de cambio estandarizados en base 100, ha rebotado ligeramente los últimos días. Digamos que para irnos más allá, él fue contra el euro a 1.06, 1.0590 para ser exacto, y se devolvió y ahora está por ahí por el lado 1.0720 aproximadamente. O sea, se están pagando más dólares en este momento que hace unos días por un euro, ¿ok? Pero se había fortalecido el dólar. Lo mismo pasó con el dólar contra la libra esterlina, se había fortalecido y rebotó. Lo mismo pasó contra el yen y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que está todo conectado. Las notas del Tesoro americanas también cayeron fuertemente, los rendimientos, porque hubo gran demanda por las notas del Tesoro, especialmente las de corto plazo, de la gente buscando refugio, tanto en las notas del Tesoro, que es lo mismo que ir a dólar, y luego comprar notas del Tesoro, para que el riesgo crediticio sea muy bajo porque son emitidas por la nación americana, por los Estados Unidos de América, como en el oro, que es un refugio en situaciones de crisis. ¿Te quedó claro, Antonio, más o menos por qué fue que Sí, terminamos elaborando? ¿Cuál fue el gatillador de todo esto? La caída de un banco sí, no, y es que, intermedio en Silicon Valley. y es que a mí lo que me desconcertó ayer fue un domingo lo que pasa con Credit Suisse, mejor dicho, para mí el Credit Suisse era un banco, casi que un banco del gobierno, mejor dicho, yo no entendía bien qué era lo que estaba pasando. Y creo que Sí, ahora me quedó más claro. un banco privado, el segundo banco más importante en activos de Suiza, un banco de una tradición enorme, uno de los 12 bancos o 13 bancos más importantes del mundo, más grandes del mundo en activos. Y esto sí, como te digo, no tiene que ver con el tema de Silicon Valley, esto es una coincidencia generada, obviamente, por ese pánico en el sistema financiero, pero una cadena de errores de hace muchos años. Errores, 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 errores por parte de quienes venían manejando el banco, el Credit Suisse, que termina poniendo en una situación frágil, que como pasa siempre con cualquier empresa o con cualquier persona, si está en una situación frágil y se gatilla una crisis, se desbarata. ¿Ok? Sí. Bueno, Entonces, entonces eso me es voy un para la poco. derecha. A la derecha, pues simplemente era para Y contar yo creo que ahí. era un paréntesis que teníamos que hacer en algún momento y escogimos el gráfico del petróleo para hacerlo, ¿no? Pero había que explicar muy bien este tema porque es un tema que rompe la expectativa de mercado antes y después de este Silicon Valley. Antes estábamos pensando que el banco, la política monetaria iba a continuar para controlar la inflación. Ahora estamos en un cambio
de esa política monetaria. Pero Y digamos que ya hay vamos a dos... ir a bancos centrales, Eddie. Espérese un segundo, porque Bueno, va. si quiere, qué pena que le interrumpa, pero es que usemos las gráficas porque yo me quedé aquí con la del Brent puesta explicando en una forma un poco intangible, digámoslo así, toda la situación de este banco, que yo creo que hay que de pronto explicarla mejor con unas gráficas, y voy a tratar de mañana de que estructuremos una gráfica sobre la situación del banco, que hay varias muy interesantes publicadas ya, para que entiendan mejor. Solo para terminar, y excúseme, Eddie, para que lo interrumpí, que no se fuera a meter con tasas de interés de bancos centrales porque ya vienen abajo. ¿Sí me excusa, porfa? Sí, excusado. Gracias, gracias. Solo para terminar, estamos en el tema del mundo del trading, estamos en el tema de en qué momentos tomar posiciones cortas o largas. Aquí estamos hablando de la libra esterlina contra el dólar. Pero miren que en el caso del petróleo había un corto ahí cuando rompió el 80. En el S&P 500 había un corto cuando rompió el 4000. En el oro había un largo cuando rompió el 1900, donde había una resistencia y que alcanzó a pasar $2000 la onza. En el Eurostock 50 había un corto también. Es decir, aquí estamos hablando de el mejor ejemplo de las oportunidades que se presentan de no estar solo largo, sino también corto en diversos activos. En las notas del Tesoro americano había un largo. Es decir, aquí estamos hablando realmente del por qué estamos viendo todo esto desde mayo. Todo está interconectado, señores. Este es el mejor ejemplo de todos. Todo está interconectado, absolutamente todo. ¿Por qué el tipo de cambio, por qué el peso mexicano se va por encima de 19 por primera vez en varios meses? Había un largo en dólares, un corto en peso mexicano, por la crisis del banco del Silicon Valley. ¿Por qué el peso dólar contra el peso colombiano contra el dólar, que venía en una tendencia bajista, estaba a 4.740 y se va a 4.870 de nuevo y para por ahí? ¿Por qué el peso chileno también responde? Todo está conectado, ¿ok? No hay nada que esté desconectado. La libra esterlina también está conectada. Entonces, si usted entiende la interrelación entre los bienes básicos, las tasas de interés, las monedas, las acciones, usted va a tener posibilidades de encontrar oportunidades en este tipo de movimientos. Y por eso hemos fregado tanto durante tantos meses con que es crítico que entienda los fundamentales. Así es. Si quieren, pasemos, por favor. No, lo único que me queda a mí en la cabeza es economía globalizada. Absolutamente globalizada. Se mueve un botón, bueno, para no ir más allá de la guerra. Tuvimos que ilustrar los mapas de la guerra, por dónde estaba la invasión. Hemos tenido que hacer varias actualizaciones. Ayer, por ejemplo, antes de ayer, el famoso acuerdo para que los barcos sigan saliendo con la carga de los granos, se ratificó nuevamente por 2 meses. Si no se hubiera ratificado, pues hubiera sido un desastre porque la oferta de granos hubiera bajado y hubiera habido, por supuesto, un incremento muy fuerte en el precio de los granos y en consecuencia en el índice de los alimentos, del cual Eddie nos va a hablar en un momento. Sí, no, y es que no me van a matar los economistas, pero leyendo a Matsukato, que les comenté hace unos meses, cuando uno mira la historia de la economía, yo no sé si Marx se imaginó alguna vez que íbamos a vivir una situación como la que estamos viviendo hoy. Sin ninguna duda, no. Bueno, Sí. vamos abajo para la izquierda, por favor. Abajo, mano izquierda. Bueno, Sí. entonces me echo para la izquierda. Hablando de Marx, me voy para la izquierda entonces. Vamos para la izquierda. Aquí está, actividad económica USA. No, exactamente. Abajo a la izquierda. La de arriba era la que vimos de PIB, sí. Sí. Bueno, entonces actividad económica USA, para ver después actividad económica Gran Bretaña, Eddie. Esta, por favor, ayúdenos
usted que usted la maneja, pero pues como si fuera el cepillo de dientes, mejor dicho. Ojo, porque son las 7:20, nos quedan 10 minutos. Sí, sí, ya vi, nos queda, digamos que 15 para compensar los 5, pero acuérdense que sigue mañana este webinar, entonces nos va a dar el tiempo para seguir trabajando tanto en lo económico como en análisis técnico, y la vaina es que teníamos demasiadas cosas que han pasado, entonces, sí, en 15 días nos cambió el mundo. Bueno, así rápidamente, este gráfico nos muestra un poco la actividad económica en Estados Unidos. Entonces, pues venimos de la caída de la pandemia, donde todos estos indicadores cayeron, luego repuntaron con fuerza, y la idea es ver en este momento cómo están. Fíjense, el que más ha bajado es uno naranja, creo que ahí lo ven fácilmente, es el ISM manufacturero, o ese es el de producción industrial, creo, ¿no? No, es el ISM manufacturero, que está en 47.70, ¿sí? Ese indicador por encima de 50, los gerentes de compras están comprando más. Por debajo están comprando menos, ¿sí? Y la verdad es que la actividad económica está cada vez más abajo. 47.70 es por debajo de 50. Por lo tanto, pues este es el de los indicadores que más ha caído en la economía de Estados Unidos. La línea violeta y la línea roja, lo que muestran es como el sentimiento de los consumidores en Estados Unidos, ¿sí? Ese rebotó de junio del 2022, pero en este momento, pues para el último periodo está bajando de nuevo, ¿sí? El otro, el consumo perdón, las ventas de retail y de comida también están, pues es un indicador un poco más equilibrado, pero está de nuevo por debajo de cero. Sí, está menos 0.4. Muy importante, el de órdenes, nuevas órdenes de bienes durables, de productos industriales está cayendo. Entonces, cuando la economía está un poco más apretada, pues la gente compra estos bienes que su duración es más de 5 años, pues un poco menos, se concentra más en los consumos básicos. Y este sí que mostró una fuerte caída del último periodo a negativo. Incluso, no, perdón, negativo, sí, menos 4.5 está este indicador. Entonces, pues estaba en positivo y llegó ahora a niveles negativos. Es bastante diciente. Entonces, claramente, la Reserva Federal pues va a intentar mirar todos estos puntos ahora para sopesarlo versus la inflación, para saber si la economía tiene bastantes zombies que pueden estar muriendo en este momento y que puede tener bastantes empresas un poco contra la pared con esta subida de tasas de interés, y pues empieza por el sector financiero, empieza en la banca, pero ya hemos visto en otros webinars que el sector inmobiliario también se está viendo afectado. Hemos visto también que empresas pequeñas de baja rentabilidad que estaban en crecimiento también se han visto afectadas. Entonces, pues prácticamente el único indicador que, digamos, respaldaría que la economía todavía es fuerte y tiene consumo es el del empleo. El indicador de empleo se ve allá arriba, la línea amarilla se mantiene, permanece bastante estable, niveles prácticamente de pleno empleo. Entonces, todavía, a pesar de que varios indicadores de la economía ya están mirando hacia abajo, este indicador de empleo se mantiene bastante fuerte. Bueno, subió un poquito el desempleo, ¿no? De 3,4 3,6% que lo tiene usted ahí. Sí. En el último dato de hace unos pocos días, el viernes tal vez. Pero en términos generales, fíjese que, o sea, por los movimientos que tienen estos indicadores en la gráfica, el empleo es el que sube después de la pandemia y se mantiene de arriba. Claro, El sí, viernes de la semana desmejoró, antepasada, de acuerdo. ajá, desmejoró un poco, pero pues no para que preocupe a los economistas, por lo menos. De acuerdo. Muy bien, entonces ahí tenemos la situación de Estados Unidos. Estos índices, pues que quienes nos estén siguiendo
en estos webinars en vivo o en directo o pregrabado, pues ya están muy familiarizados con esta gráfica. Vamos a la derecha, Antonio, si quieres. Gran Bretaña. Bueno, Eddie, cuente Bueno, usted acá que estas escanografías no las entiende sin usted. sí, digamos que ahí está mostrando, digamos, bastantes indicadores también de actividad económica en Gran Bretaña. Fíjese, la línea blanca es el PIB, pues que El del tuvo 0,4, que ya hablamos de eso. ajá, exacto, tuvo su caída en el 2008, su caída más profunda en el 2020, y en este momento está pues mirando hacia abajo con mucha fuerza en 0,4. El indicador naranja y amarillo, bueno, el naranja es producción industrial, que es un indicador coincidente de la economía de Estados Unidos, también está mirando hacia abajo. Y si ustedes ven la mayoría, aquí tenemos el indicador de los precios de vivienda en Gran Bretaña, que es el amarillo, también está mirando hacia abajo. El violeta, que es la confianza de los consumidores, también está en niveles bastante bajos, inclusive por debajo de la pandemia, la línea violeta. Y el rojo un poco más claro, es un índice de indicadores líderes para la economía de Gran Bretaña, también está mirando hacia abajo. Entonces, en general, eso es lo que se ve. La confianza otro indicador de confianza de consumidor también está hacia abajo, y el azul, que es el PMI manufacturero de Gran Bretaña, está también mirando hacia abajo, y ese está en 49,3 por debajo de 50, es decir, que estos gerentes de compras están también comprando menos en Gran Bretaña. Y Hay se algunos ve también indicadores. bastante muy regulares los indicadores, pues como lo de economía lo decíamos, ¿no? Sí, y aún peor, Estos son indicadores de rezago, ¿no, Eddie? sí, hay algunos líderes, hay un compounding de indicadores líderes que saca la OECD, y, y digamos, sí, el resto son algunos coincidentes, y el del PIB que es rezagado. Pero la mayoría de indicadores, pues lo que nos muestra es que la economía está pues un poco de capa caída, los indicadores están mostrando hacia El, abajo, y el no de hay PIB. nada que se vea que muestre un Eddie, repunte de la ¿por economía qué o una no nos salida. recuerda rápidamente a la gente las tres definiciones de lagging o rezagado, líderes y coincidente? Claro que sí. Los indicadores líderes son los que empiezan a mostrar que las cosas en la economía, pues hay, digamos, por dos razones. Porque la publicación de su periodicidad es mucho más continua, mucho más rápida, ¿cierto? Entonces, hay indicadores, por ejemplo, semanales, que nos ayudan a entender cómo va a estar la bisemana, cómo va a estar el mes, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos, yo tengo indicadores de empleo semanales, puedo tener indicadores de consumo de energía diarios o semanales, que me pueden indicar cómo puede estar, digamos, la producción industrial. Entonces, esos indicadores pueden llegar a ser indicadores líderes de la economía, porque si yo veo que se empieza a consumir mucha más energía, puede ser que las empresas estén moviendo más, o en general que la actividad industrial se esté moviendo mucho más. Si yo veo, por ejemplo, que indicadores de empleo empiezan a subir con mucha fuerza, pues voy a tener un mayor consumo en la economía. Entonces, estos indicadores son el grupo de los líderes. Hay otros que llegan un poco después, que sus publicaciones quizás también son mensuales, en donde, por ejemplo, está la producción industrial. La producción industrial ya es como una consecuencia de lo anterior. ¿Sí? Se demandó mucha energía, sí. Coincide con que la producción industrial aumentó. Entonces, estos indicadores son indicadores coincidentes. Y hay otros indicadores que son como el PIB, un indicador rezagado que se produce cada 3 meses, cada trimestre, en donde ya los indicadores de consumo de energía, de empleo, de producción industrial, de PMI, ¿sí? O en general, pueden haber muchos otros indicadores dependiendo del país, que pueden ser líderes o rezagados, ya han explicado cómo va a ser el PIB. Ya para mí no es una sorpresa que el PIB sea bueno,
si yo vi que la demanda de energía subió, que el empleo subió, la producción industrial aumentó, que los PMI están todos por encima de 50 y subiendo, que la confianza de los consumidores es buena, que la confianza de industrial también es buena, pues todos estos indicadores ya me estaban explicando el PIB, por eso el PIB termina siendo un indicador rezagado, un indicador Rezagado. que ya los otros indicadores me lo explicaban en principio. Pero el Están los líderes, que coincidente, son los que se anticipan, coincidentes, que son los que confirman, y rezagados, que son como el resultado de coincidente los que es dos como una anteriores. consecuencia de, ¿sí? ¿Es algo así? Coincidente, yo creo que es como que ratifica un poco Ratifica. Ok, ratifica un poco lo que venían mostrando los indicadores en principio. ok, ok, ok. Gracias, Eddie. Hay un webinar de pasado que, por cierto, Antonio, ya están todas las grabaciones en OneNote, ¿no? Sí, ya tenemos todas las grabaciones, correcto. Wow, ok, eso sí ya pues, lo logramos, qué maravilla. Sí. Entonces ya todos los que tengan el link de OneNote pueden ver todas las grabaciones anteriores si quieren verlas. Y para que lo busquen, yo no sé de cuándo es, pero está por allá al inicio, por allá en junio debe estar, donde hay una explicación en junio o julio muy cuidadosa de estos indicadores. Solamente era por si los que están acá viendo este en vivo o en pregrabado no recordaban exactamente de qué se trataba. ¿Qué tenemos a mano derecha? Tenemos Balanza una comercial. pregunta, no sé si aprovechemos o Esa es terminamos una un poco eso. pregunta que hay de Joseph de a las 7:07, creo. Sí, 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 yo la había visto por ahí, pero creo que quedó respondida, Joseph. Cuando estábamos hablando, creo que se respondió que los emprendedores no perdieron su plata porque finalmente el gobierno americano entró a poner la caja, a pesar de que la han debido perder teóricamente porque el seguro del FDIC solo cubre cuentas hasta de $250,000. Eso quiere decir que si una empresa tenía $500,000 puesto en la cuenta corriente o en la cuenta de ahorro, con la situación que se presentó, tenía asegurados por parte del FDIC $250,000, pero los otros 250,000 para completar 500 los hubiera perdido. Sin embargo, el gobierno americano, a través de la Reserva Federal y el Tesoro americano, para evitar un caos, lo que hizo precisamente fue salir a decir, mire, tranquilos, mijitos, que aquí que les vamos a arreglar este problema. Si usted tenía $500,000, usted va a recibir sus $500,000. Si tenía 1 millón, va a recibir 1 millón. Pero ojo que había empresas con millones de dólares. Esto no estamos hablando de emprendimientos de chiquiticos, pues estamos hablando de grandes emprendimientos. Entonces eso hubiera sido un caos a nivel global. Forma tal que, ahora, ¿qué pasa? La plata no les va a aparecer de repente porque, es decir, es imposible que el gobierno se mueva a tal velocidad que esté disponible la plata. Si eso pasó el viernes 10, que estuviera disponible el lunes 13, a pesar de que el domingo 12 hicieron ese anuncio. Hablando de los domingos, Antonio, que cuando hay estas crisis, pues los días festivos desaparecen. Esto pues es una situación donde lo que hacen es tratar de evitar un caos en la apertura del mercado accionario el lunes de las bolsas, lanzando esas medidas como la de la operación de la compra de UBS a Credit Suisse por $3 billones, a pesar de que han ofrecido primero 1 billón. Vale la pena decir que en el cierre anterior, el banco valía 8 billones. Entonces, pues realmente es una compra regalada para evitar una crisis masiva financiera. Pero eso es, Joseph, no sé si te quede clara la respuesta, espero que sí. bueno, ya nos Yo estamos creo que son acercando. las 7:33, no nos metamos en balanza comercial, Eddie, y de golpe más bien arrancamos con esto mañana, porque venimos con balanza comercial, después cerramos balanza comercial y nos vamos a meter con tasas de interés. Y eso nos va a dar pie para ver tasas de interés, ver un poquito el riesgo económico global. Tenemos varios videos, no se pierdan los que estuvieron hoy, no se vayan a perder la sesión de mañana, que va a ser absolutamente interesante. Como continuación de esta,
Y quienes alcancen a estar viendo este pregrabado o vean este pregrabado, no se pierdan la siguiente, que vale la pena que la vean. Además de eso, si no les interesa la libra dólar o no les interesa el trading, ¿cierto? A mí me divierte muchísimo este tema porque esto lo debería ver cualquiera. Cualquier inversionista que invierta en portafolios de inversión, que tenga algo de caja o alguien que no tenga un centavo y simplemente quiera entender cómo funcionan los vínculos en la economía global y por qué se le afecta la inflación, eh, etcétera, pues caramba, eso es fundamental que efectivamente lo entiendan. ¿Hay algún comentario por acá? Me pareció. Sí, Sí, es a la misma hora, Joseph, exactamente a la misma hora. Dice, Eduardo Reyes, que usted está contestando algo, Eddie. Sí, 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 estaba contestando un poco la pregunta de Sebastián Ok, acerca de, pues, como opción de trade podemos ir en ventas con los bancos y pues lo que yo pienso es que como traders buscamos pues, pescar tendencias. Si es que los factores que tienen ahorita de caída de las acciones de los bancos va a permanecer, pues sí puede ser una buena estrategia irse en corto. Pero si el programa de salvamiento que promueve el negocio de Estados Unidos, pues va a cambiar esa situación, les va a dar suficiente solvencia, pues es probable entonces que sea muy peligroso irse en corto. Y más aún, digamos, si va a haber un cambio en política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos concerniente a esto, pues sería peligroso porque en realidad la banca va a lograr, digamos, salir adelante de este proceso y lo peor ya pasó. Entonces, depende mucho del timing, depende mucho de los factores, de la permanencia de estos factores en el tiempo, pues para llegar a plantear una estrategia y pues sí, hacer trading de mediano plazo o de corto plazo, o trader un ah, poco más, un trade un poco más estructural respecto a lo que está pasando. de acuerdo. Ahora, lo que es cierto es que sí, efectivamente, Sebastián, como trader uno podría irse corto o largo, corto contra los bancos o largo eventualmente en acciones bancarias o en índices que comprendan las acciones de los bancos teniendo presente que pues también puede rebotar, como bien lo plantea Eduardo, si eventualmente toda esta inyección de liquidez pues le funciona para garantizar la solvencia de estas entidades. Pero lo que hay que hacer es realmente ponerle mucha atención al tema económico que está pasando, combinar eso con análisis técnico, por supuesto, porque no todo el mundo toma aquí posiciones de scalping o eventualmente posiciones, perdón, posiciones estructurales o scalping y algunos básicamente lo que hacen es swing trading y day trading y pues ahí hay que darle mucho énfasis al análisis técnico, por supuesto, también. No, por motivos obvios, nosotros no podemos dar recomendaciones de inversión. Nosotros damos las mejores digamos, de acuerdo con nuestras capacidades para darles la mejor información posible en beneficio de que ustedes se armen y tomen las decisiones que consideran más oportunas. De forma tal que esa interpretación de si hay que irse corto contra los bancos o largo, te la vamos a dejar a ti. Lo que sí podemos hacer más bien es que saques tus conclusiones y mañana al final del webinar nos las cuentes. Así es. Bueno, siendo las 7:38, yo creo que estamos listos, ¿no, Antonio Eduardo? sí. Voy Sí, a muchas parar la gracias a todos grabación. por su asistencia y mañana nos vemos entonces para otro capítulo de esta libra. Bueno, pues muchas gracias a todos por, creo que ya paraste de grabar. No, no, no he parado Ok. de grabar. Dale, Muchas despídete. gracias a todos, les deseamos una feliz noche. Gracias, Antonio, gracias, Eduardo. Me encantó este webinar, especialmente dicen que uno no debe echarse flores uno mismo, pero yo tengo la ventaja de que tengo a Antonio y Eduardo, entonces yo le echo flores a ellos dos. Entonces, Mm. Muy bien. buenísimo, Antonio y Eduardo, el webinar. Muchísimas gracias. Entonces, mañana nos vemos Dios mediante y entre tanto, pues, como siempre les deseamos que pasen felices y en paz con sus familias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias.